La mansión Blackwood se alzaba como un monolito de piedra negra sobre la colina, recortada contra el cielo crepuscular de Veracruz. Sus torres puntiagudas parecían querer rasgar las nubes, mientras las gárgolas que adornaban sus cornisas observaban con ojos pétreos a quienes osaban acercarse. Los lugareños evitaban mirar directamente hacia aquella construcción. Sabían que nada bueno habitaba tras sus muros. Elena Vargas apretó la mano de su madre mientras avanzaban por el camino de grava que conducía a la imponente entrada. El vestido blanco que llevaba, el único decente que poseía, se mecía suavemente con la brisa marina que subía desde el puerto. A sus 18 años nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Las historias sobre el señor de Blackwood eran susurros prohibidos en el pueblo, leyendas que las madres usaban para asustar a los niños desobedientes. «No mires atrás, hija», murmuró doña Mercedes, su madre, con una voz que intentaba sonar firme, pero temblaba como una hoja. «Recuerda nuestro trato. Solo serán 5 años. 5 años a su servicio y nuestra deuda quedará saldada». Elena asintió en silencio, aunque un nudo le oprimía la garganta. La deuda que su difunto padre había contraído con el señor Blackwood era astronómica. Nadie sabía exactamente cómo un humilde pescador había terminado debiéndole tanto a un aristócrata extranjero, pero tras su muerte en el mar, los cobradores habían comenzado a asediarlas. La puerta principal, tallada con motivos de serpientes entrelazadas, se abrió antes de que pudieran llamar. Un hombre alto, de piel pálida como la cera y cabello perfectamente peinado hacia atrás, las recibió con una reverencia mecánica. Su traje negro inmaculado contrastaba con la palidez de su rostro. «Bienvenidas a Mansión Blackwood», pronunció con acento extraño, como si las palabras en español fueran demasiado cálidas para su lengua. «El señor las espera en el salón principal». El interior de la mansión era aún más impresionante que su fachada. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, derramando luz ambarina sobre muebles antiguos y tapices que representaban escenas de cacerías y batallas de épocas olvidadas. Un aroma peculiar impregnaba el aire, una mezcla de incienso, libros viejos y algo metálico que Elena no supo identificar. El mayordomo las condujo a través de pasillos donde retratos de rostros severos parecían seguirlas con la mirada. Finalmente, se detuvieron frente a unas puertas dobles de madera oscura con herrajes de plata. «Doña Mercedes Vargas y la señorita Elena Vargas», anunció el mayordomo al abrir las puertas. El salón principal era una cámara circular, con una gran chimenea encendida que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes revestidas de madera. Estanterías llenas de libros antiguos se elevaban hasta el techo, y en el centro, sentado en un sillón de cuero rojo sangre, estaba él. El señor Aurelio Blackwood se levantó con un movimiento fluido que parecía demasiado grácil para un hombre de su estatura. Alto, de hombros anchos, pero figura esbelta, vestía un traje de terciopelo negro con detalles en brocado rojo. Su cabello, negro como el ala de un cuervo, caía en suaves ondas hasta sus hombros. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Elena, profundos, de un ámbar tan intenso que parecían brillar con luz propia. «Doña Mercedes», dijo con voz aterciopelada, haciendo una leve reverencia. «Veo que ha cumplido su palabra». La madre de Elena dio un paso adelante, sacando de su bolso un documento enrollado y atado con una cinta roja. «El contrato», murmuró, extendiéndolo con mano temblorosa. «Firmado como acordamos». Blackwood tomó el pergamino sin siquiera mirarlo, sus ojos fijos en Elena como si estuviera contemplando una obra de arte particularmente intrigante. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener aquella intensidad. «¿Le ha explicado a su hija los términos exactos de nuestro acuerdo?», preguntó él, rodeando a Elena como un depredador evaluando a su presa. «Sí, señor»,
respondió doña Mercedes, aunque un temblor en su voz traicionaba su seguridad. 5 años de servicio en su casa. A cambio, la deuda de mi difunto esposo quedará cancelada. Blackwood sonrió, revelando dientes perfectos y blancos. Demasiado blancos, pensó Helena. «Servicio», repitió él, saboreando la palabra. «Una descripción bastante imprecisa, ¿no cree?» El aire en la habitación pareció enfriarse. Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que su madre le había dicho era que trabajaría como dama de compañía para la supuesta hermana enferma del señor Blackwood, pero algo en la forma en que él pronunció la palabra servicio sugería algo muy diferente. «El contrato especifica que estará bajo mi tutela», continuó Blackwood. «Sus tareas serán asignadas según mis necesidades. Y por supuesto, durante estos 5 años no podrá abandonar los terrenos de la mansión sin mi permiso expreso». Helena levantó la mirada bruscamente. «¿Qué? Mamá, dijiste que podría visitar el pueblo en mis días libres». La expresión de doña Mercedes se endureció. «Helena, no interrumpas al señor Blackwood». «No, no», intervino él con falsa cordialidad. «Es comprensible su confusión. Quizás su madre omitió algunos detalles para hacer la transición más llevadera». El mayordomo reapareció con una bandeja de plata que contenía una copa de cristal tallado llena de un líquido rojo oscuro. Blackwood la tomó y bebió un pequeño sorbo, observando a Helena por encima del borde de la copa. «Le aseguro, señorita Vargas, que aunque su estancia aquí estará restringida, no carecerá de comodidades. Mi biblioteca está a su disposición, así como los jardines interiores. Y, por supuesto, dispondrá de un guardarropa apropiado». Helena miró a su madre, buscando alguna señal de arrepentimiento o duda. Pero el rostro de doña Mercedes era una máscara impenetrable, con los ojos fijos en algún punto invisible más allá de las ventanas. «Entonces», dijo Blackwood colocando la copa sobre una mesa cercana, «creo que es hora de que madre e hija se despidan. El carruaje la llevará de regreso al pueblo, doña Mercedes». «¿Ahora mismo?». La voz de Helena sonó más aguda de lo que pretendía. «Pero pensé que al menos podría quedarse a cenar, que tendríamos tiempo para...». «Los términos del contrato son claros», interrumpió Blackwood. «Su estancia comienza al ocaso de hoy. Y el sol, querida mía, acaba de ponerse». Como para confirmar sus palabras, el último rayo de luz anaranjada que se filtraba por los ventanales desapareció, sumiendo la habitación en una penumbra solo aliviada por el fuego de la chimenea y algunas velas estratégicamente colocadas. Doña Mercedes se acercó a Helena y la abrazó con fuerza. Por un momento, Helena creyó sentir que su madre temblaba, pero cuando se separaron, su rostro volvía a mostrar aquella determinación fría. «Sé fuerte, hija mía», susurró. «Recuerda que todo esto es por el bien de nuestra familia. En 5 años estaremos juntas de nuevo y con la deuda saldada podremos comenzar una nueva vida». Helena quiso gritar, suplicar, aferrarse a su madre y negarse a quedarse en aquel lugar siniestro. Pero años de obediencia y el peso de la responsabilidad familiar la mantuvieron inmóvil, asintiendo mecánicamente, mientras las lágrimas pugnaban por brotar de sus ojos. El mayordomo escoltó a doña Mercedes hacia la salida. Helena observó la figura encorvada de su madre alejarse por el pasillo hasta que las puertas se cerraron, sellando su destino. «No llores, pequeña», dijo Blackwood, con una voz sorprendentemente suave. «Las lágrimas no cambian el destino, solo lo hacen más amargo». Helena se giró hacia él, permitiendo finalmente que la rabia reemplazara al miedo. «Mi madre me vendió, me entregó como si fuera mercancía para pagar una deuda que ni siquiera entiendo». Blackwood ladeó ligeramente la cabeza, estudiándola con curiosidad. «Interesante. Esperaba resignación, quizás súplicas, pero no esta claridad». Se acercó a ella y, para sorpresa de Helena, le ofreció un pañuelo de seda negra bordado con sus iniciales en hilo plateado.
Tu padre, Rodrigo Vargas, no era simplemente un pescador, dijo mientras Elena tomaba el pañuelo con recelo. Era un buscador de tesoros. O eso creía él. Vino a mí hace 7 años, convencido de que había descubierto la ubicación de un galeón español hundido frente a estas costas. Necesitaba financiamiento para la expedición. Helena parpadeó confundida. Su padre nunca había mencionado tal cosa. Siempre fue un hombre sencillo, dedicado a la pesca artesanal, como su padre y su abuelo antes que él. Le presté una suma considerable, continuó Blackwood, dirigiéndose hacia una de las estanterías y deslizando sus dedos por el lomo de los libros. A cambio, acordamos que compartiríamos los tesoros recuperados. Pero tu padre nunca encontró su galeón, y el mar se lo llevó antes de que pudiera saldar su deuda. ¿Por qué habría de creerle?, preguntó Elena secándose las lágrimas con el pañuelo. Nunca supe nada de galeones o tesoros. Los hombres guardan secretos, señorita Vargas, especialmente a quienes aman, para protegerlos de sueños que podrían resultar peligrosos. Se detuvo frente a un cuadro que Elena no había notado antes. Un paisaje marítimo nocturno donde un barco luchaba contra una tormenta. La pintura parecía casi viva, con olas que daban la impresión de moverse bajo la luz fluctuante del fuego. «Pero eso es pasado», dijo Blackwood, volteándose abruptamente. «Ahora usted está aquí, y hay reglas que debe conocer». Extrajo un pequeño libro de cuero rojo de un cajón cercano y se lo entregó. «Este es el compendio de normas de la casa. Léalo con atención. El incumplimiento de cualquiera de ellas podría tener consecuencias desafortunadas». Elena tomó el libro, sorprendida por su peso. En la cubierta, grabado en oro, se leía «Leges Domus Blackwood», las leyes de la casa Blackwood. «La más importante», continuó él, «es que está prohibido salir de la mansión entre el anochecer y el amanecer, bajo ninguna circunstancia». «¿Por qué?», se atrevió a preguntar Elena. Los labios de Blackwood se curvaron en una sonrisa enigmática. «Digamos que las criaturas que rondan estos terrenos durante la noche no son hospitalarias con los extraños». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. El mayordomo reapareció, esta vez acompañado de una mujer mayor vestida con un austero uniforme gris. «La señora Rivera le mostrará sus aposentos y le explicará sus tareas iniciales», dijo Blackwood, alejándose hacia la ventana. «Mañana, cuando esté más descansada, hablaremos sobre su papel específico en esta casa». La mujer hizo una reverencia y gesticuló para que Elena la siguiera. Antes de salir, Elena se volvió hacia Blackwood, que permanecía de espaldas, contemplando la noche a través de los cristales. «Señor», dijo con una voz más firme de lo que sentía, «no sé qué planes tiene para mí, pero debe saber que no soy una muñeca que puede manejar a su antojo». Blackwood se giró lentamente. Por un instante, Elena creyó ver un destello rojizo en aquellos ojos ambarinos, pero desapareció tan rápido que pensó haberlo imaginado. «Mi querida Elena», respondió con una voz que parecía acariciar cada sílaba de su nombre, «no la considero una muñeca, la considero un tesoro, y los tesoros, le aseguro, reciben en esta casa un tratamiento muy especial». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena mientras seguía a la señora Rivera por los oscuros pasillos de la mansión, alejándose del hombre cuyos ojos parecían haber visto el interior de su alma. No sabía qué significaba ser un tesoro para alguien como Aurelio Blackwood, pero sospechaba que pronto lo descubriría. Y algo en su interior le decía que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La señora Rivera conducía a Elena por pasillos interminables, sus pasos resonando sobre el mármol pulido. Los retratos de antiguos Blackwood seguían sus movimientos con miradas que parecían cobrar vida bajo la luz temblorosa de las velas. «Señorita, procure no mirar directamente a los cuadros», murmuró la ama de llaves sin voltearse. «A veces responden».
Elena apartó la vista, centrándola en la espalda rígida de la mujer que la guiaba. «¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para el señor Blackwood?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. «Más tiempo del que puedo recordar», respondió la mujer con tono monótono. Servía a su padre, y antes al padre de su padre. Elena frunció el ceño. La mujer no parecía tan anciana como para haber servido a 3 generaciones. «Aquí el tiempo transcurre de manera peculiar», añadió la señora Rivera, como si hubiera leído sus pensamientos. «Lo entenderá pronto». Se detuvieron frente a una puerta de madera clara, un contraste sorprendente con la oscuridad predominante en el resto de la mansión. La señora Rivera extrajo una llave de plata del bolsillo de su delantal y abrió la puerta. «Sus aposentos, señorita Vargas». Elena contuvo la respiración al entrar. Contra todo pronóstico, la habitación era hermosa. Amplios ventanales cubiertos con cortinas de gasa blanca, una cama con dosel de madera tallada, un escritorio de caoba junto a una pequeña biblioteca y un tocador con espejo de marco dorado. Todo en tonos claros, cremas, azules pálidos y blancos. «No es lo que esperaba», admitió. «El señor Blackwood la ha estado esperando mucho tiempo», dijo la señora Rivera, encendiendo las velas de un candelabro sobre la mesita de noche. «Ordenó preparar esta habitación hace meses». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «Meses, pero el acuerdo con mi madre se cerró hace apenas 2 semanas». La señora Rivera la miró con expresión impenetrable. «El señor ve cosas que los demás no podemos ver». Antes de que Elena pudiera indagar más, la mujer se dirigió hacia un armario de puertas labradas y lo abrió, revelando docenas de vestidos de todos los colores y texturas. «Su guardarropa, señorita. El señor Blackwood insistió en que tuviera opciones apropiadas». Elena se acercó con cautela y tocó la tela de uno de los vestidos, un modelo de seda azul zafiro que parecía sacado de un sueño. Nunca había visto ropa tan fina, mucho menos tocado algo así. «Esto debe haber costado una fortuna», murmuró, calculando mentalmente que el valor de un solo vestido probablemente superaba lo que su madre ganaba en 6 meses vendiendo pescado en el mercado. «El dinero es irrelevante para el señor», respondió la ama de llaves, cerrando el armario con suavidad. «Hay cosas que valora mucho más». Algo en la manera en que pronunció aquellas palabras hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. «El baño está tras esa puerta», continuó la señora Rivera, señalando una entrada discreta al fondo de la habitación. «Encontrará todo lo necesario para su aseo. La cena será servida en 1 hora. Vendré a buscarla». La mujer se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y añadió sin girarse: «Un consejo, señorita. No intente explorar la mansión por su cuenta durante la noche. Hay áreas que están prohibidas por su propia seguridad». «¿Qué áreas?», preguntó Elena. «Las reconocerá por las puertas marcadas con una serpiente de plata», respondió la mujer. «Si ve ese símbolo, aléjese y nunca, bajo ninguna circunstancia, baje al sótano». La puerta se cerró tras ella, dejando a Elena sola con el eco de aquella advertencia. Se acercó a uno de los ventanales y apartó la cortina. La luna llena bañaba los jardines de la mansión con su luz plateada, revelando laberintos de setos, fuentes silenciosas y estatuas que parecían figuras congeladas en el tiempo. Más allá, el acantilado caía abruptamente hacia el mar, cuyas olas rompían contra las rocas en un eterno asedio. Elena apoyó la frente contra el cristal frío. 5 años. 1825 días. ¿Cómo sobreviviría en este lugar extraño, bajo el dominio de un hombre cuyos ojos parecían contener secretos más antiguos que la propia mansión? Con un suspiro, se apartó de la ventana. Mejor prepararse para la cena. Si iba a enfrentarse al señor Blackwood nuevamente, al menos lo haría con dignidad.
El baño resultó ser otra sorpresa. Una bañera de porcelana blanca con patas doradas ya estaba llena de agua tibia perfumada con esencias florales. Elena se desvistió lentamente, dejando su modesto vestido blanco cuidadosamente doblado sobre un taburete. Se sumergió en el agua y, por un momento, se permitió cerrar los ojos y fingir que estaba en otro lugar. Quizás en uno de esos baños termales de los que había leído en los pocos libros que había tenido acceso. Mientras se enjabonaba, notó algo extraño en su muñeca izquierda, un pequeño lunar rojizo que no recordaba haber visto antes, con forma vagamente similar a una serpiente enroscada. Lo rozó con los dedos y sintió un leve ardor. Probablemente se había raspado sin darse cuenta durante el viaje. Al salir del baño envuelta en una toalla, encontró sobre la cama un vestido que no estaba allí antes, un modelo de terciopelo verde esmeralda con encaje negro y pequeñas perlas bordadas en el corpiño. Junto a él, un par de zapatos a juego y un collar de plata con un camafeo. ¿Quién los había dejado allí? No había escuchado entrar a nadie. La idea de que alguien pudiera moverse por la habitación sin que ella lo notara le produjo un escalofrío. Se vistió rápidamente, sorprendida por cómo el vestido se ajustaba a la perfección a su figura, como si hubiera sido confeccionado específicamente para ella. Frente al espejo del tocador, recogió su cabello oscuro en un moño sencillo, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro. Apenas había terminado cuando 3 golpes suaves sonaron en la puerta. «Adelante», dijo, irguiéndose con toda la dignidad que pudo reunir. La puerta se abrió, pero no era la señora Rivera quien aguardaba al otro lado. Un niño de unos 10 años, vestido con un traje de marinero que parecía sacado de otra época, la observaba con grandes ojos oscuros. «Buenas noches, señorita Vargas», dijo con voz cantarina. «El señor Blackwood me envía a escoltarla al comedor». Elena lo miró desconcertada. No esperaba ver a un niño en aquel lugar. «¿Cómo te llamas?» «Mateo, señorita», respondió con una pequeña reverencia. «Soy el ayudante del mayordomo». «¿Vives aquí en la mansión, Mateo?» El niño asintió, sus ojos brillando con algo indescifrable. «Desde que tengo memoria. Mi madre trabajaba en las cocinas, pero ya no está». La forma en que pronunció aquellas últimas palabras hizo que Elena sintiera una punzada de compasión. ¿Qué le sucedió? Mateo se encogió de hombros. «El señor dijo que se fue a un viaje largo. Nunca regresó». Un silencio incómodo se instaló entre ambos. «Debemos apresurarnos, señorita», añadió el niño finalmente. «Al señor no le gusta esperar, especialmente en noches de luna llena». Elena lo siguió por los corredores, notando cómo el pequeño evitaba cuidadosamente caminar bajo la luz directa que se filtraba por los ventanales. Cuando llegaron al gran comedor, Mateo la anunció con solemnidad exagerada. «La señorita Elena Vargas, señor». El comedor era una sala impresionante, con una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas. Candelabros de plata proyectaban una luz dorada sobre la vajilla de porcelana y las copas de cristal tallado. Sin embargo, solo había 2 lugares dispuestos, uno en cada extremo de la mesa. Aurelio Blackwood se levantó al verla entrar. Había cambiado su atuendo por un traje de etiqueta negro con detalles en plata, y su cabello estaba recogido en una cola baja atada con una cinta de seda negra. «Elena», dijo su nombre como si saboreara cada sílaba. «El verde le sienta magníficamente. Resalta el fuego de sus ojos». Ella inclinó levemente la cabeza en reconocimiento, pero no respondió al cumplido. «Por favor, tome asiento», continuó él, indicando la silla al extremo opuesto de la mesa. Elena avanzó con paso firme, permitiendo que el mayordomo le acomodara la silla. La distancia entre ambos era tal que resultaría difícil mantener una conversación sin levantar la voz. «¿Le parece que nos acerquemos un poco?», sugirió Blackwood, como si hubiera leído sus pensamientos.
Esta mesa fue diseñada para recepciones formales, pero somos solo dos esta noche. Antes de que pudiera responder, el mayordomo ya estaba trasladando su servicio a un asiento más cercano al de Blackwood, a su derecha. Mucho mejor, sonrió él cuando ella se sentó nuevamente. Ahora podemos conversar como civilizados sin gritar a través de este campo de batalla que llaman comedor. Un sirviente apareció con una botella de vino tinto, sirviendo primero en la copa de Blackwood. Este lo observó a contraluz, lo giró suavemente, inhaló su aroma y finalmente dio un pequeño sorbo, asintiendo con aprobación. Solo entonces el sirviente llenó la copa de Elena. Un Rioja español de 1845, comentó Blackwood. El año en que compré esta propiedad. Elena frunció el ceño. Eso es imposible. Tendría que tener más de... ¿70 años? Completó él con una sonrisa enigmática. La edad es un concepto fascinantemente relativo, ¿no le parece? Antes de que pudiera replicar, comenzaron a servir la cena, una sopa de mariscos, seguida por un filete de pescado en salsa de hierbas, y finalmente un postre de frutas bañadas en miel y canela. A pesar del hambre, Elena apenas probó bocado, limitándose a dar pequeños sorbos al vino, que resultó ser sorprendentemente delicioso. La conversación fluyó superficialmente, con Blackwood inquiriendo sobre sus gustos literarios, su educación, limitada pero autodidacta en muchos aspectos, y sus conocimientos musicales. Tocaba la flauta de manera rudimentaria. «Mañana mismo ordenaré que traigan un piano», declaró él después de que ella mencionara su fascinación por ese instrumento, al que nunca había tenido acceso. «Y contrataré un maestro». «No es necesario», respondió Elena, incómoda ante tanta generosidad sin motivo aparente. «Además, creí que estaría ocupada con mis tareas». Blackwood hizo un gesto displicente con la mano. «Sus tareas le dejarán tiempo suficiente para cultivar sus intereses. No soy un tirano, Elena. Aún no me ha explicado exactamente cuáles serán esas tareas», señaló ella, dejando su copa sobre la mesa. «El contrato menciona servicio, pero es deliberadamente vago». Blackwood la observó con intensidad durante un momento que pareció alargarse indefinidamente. Luego, como tomando una decisión, se levantó. «Acompáñeme», dijo, ofreciéndole su brazo. «Es hora de que conozca la verdadera razón por la que está aquí». Con el corazón latiéndole con fuerza, Elena se levantó y tras un momento de vacilación, colocó su mano sobre el brazo que él le ofrecía. El contacto le provocó un escalofrío. La piel de Blackwood era fría, mucho más fría de lo normal. Él la condujo fuera del comedor, a través de pasillos que no había recorrido antes, hasta detenerse frente a una puerta de madera oscura, decorada con intrincados motivos florales. No había ninguna serpiente de plata, notó Elena con alivio. «Lo que verá aquí», dijo Blackwood en voz baja, «ha permanecido oculto para casi todos los habitantes de la mansión. Solo la señora Rivera y yo conocemos su existencia». Extrajo una llave dorada de su bolsillo y abrió la puerta. Un aroma a rosas y algo más, algo dulce pero medicinal, escapó de la habitación. Blackwood entró primero y encendió varias lámparas, revelando una estancia circular decorada con tapices de seda y muebles de estilo oriental. En el centro, sobre una plataforma elevada, había una cama con dosel transparente, y en la cama, Elena ahogó un grito. Una mujer joven, quizás solo unos años mayor que ella, yacía inmóvil bajo las sábanas de seda blanca. Su piel era tan pálida que parecía translúcida, y su cabello negro se extendía como un halo sobre las almohadas. Su belleza era sobrecogedora, pero tenía algo inquietante, como si fuera una pintura perfecta en lugar de un ser vivo. «Isabela», murmuró Blackwood, acercándose a la cama con reverencia. «Mi hermana». Elena permaneció en el umbral, insegura de cómo reaccionar. La mujer parecía muerta, pero entonces notó el casi imperceptible movimiento de su pecho.
Respiraba, aunque tan levemente que era difícil percibirlo. «Está dormida», explicó Blackwood, acariciando con ternura el rostro de la joven. «Ha estado así durante 25 años». «¿25 años?», repitió Helena atónita. «Pero es imposible. Parece tan joven». «Su cuerpo no envejece mientras duerme», respondió él sin apartar la mirada de su hermana. «Es parte de la maldición». «¿Maldición?». Helena dio un paso adelante involuntariamente, atraída por la historia a pesar de sus recelos. Blackwood se volvió hacia ella, sus ojos ambarinos brillando con una emoción que no supo identificar. «Hace muchos años, nuestra familia ofendió a alguien con poderes que no comprendíamos. Como castigo, cada generación debe pagar un precio, una vida suspendida entre el mundo de los vivos y los muertos». Hizo una pausa, observando el rostro sereno de Isabela. «Mi hermana fue la elegida de nuestra generación. Cayó en este sueño el día que cumplió 18 años». Helena se acercó lentamente a la cama, fascinada y horrorizada a partes iguales. La joven dormida emanaba una extraña paz, como si su sueño fuera placidero a pesar de su duración innatural. «¿Y qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó finalmente, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. «Existe una manera de romper la maldición», respondió Blackwood, observándola con intensidad. «Una joven de corazón puro, nacida bajo la misma luna que la durmiente, puede tomar su lugar durante 100 días. Si al final de ese periodo sigue viva y cuerda, la maldición se romperá para siempre». Helena retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Tomar su lugar? ¿Quiere que yo...?» «No es lo que piensa», se apresuró a aclarar él. «No dormirá como ella. Su tarea será mucho más activa y, me temo, peligrosa». Se acercó a un pequeño escritorio y tomó un libro antiguo, abriéndolo por una página marcada con una cinta roja. Le mostró una ilustración. Una joven sentada junto a una durmiente, sosteniendo un espejo en el que se reflejaba no el rostro de la joven, sino un paisaje onírico poblado de criaturas fantásticas. «Durante 100 noches deberá entrar en los sueños de mi hermana», explicó Blackwood. «Guiarla a través de las pruebas que la maldición ha creado para ella. Ayudarla a encontrar el camino de regreso a nuestro mundo». Helena miró la ilustración, luego a la joven dormida, y finalmente a Blackwood. «¿Por qué yo? ¿Por qué no contrató a alguna hija de buena familia, alguien con educación, Porque tiene que ser alguien nacido exactamente bajo la misma configuración estelar», la interrumpió él. «Usted nació el mismo día que mi hermana, con 25 años de diferencia y a la misma hora exacta. Lo sé porque llevo investigando durante años, buscando a la persona adecuada». Un escalofrío recorrió la espalda de Helena. ¿Cómo podía saber él la hora exacta de su nacimiento? Ni siquiera su madre estaba segura de ello. «¿Y la deuda de mi padre?», preguntó con voz temblorosa. Blackwood sonrió levemente. «Existió, ciertamente, pero la habría perdonado de cualquier manera. Necesitaba una excusa para traerla aquí sin levantar sospechas en el pueblo». Helena sintió que la rabia se encendía en su interior. «Me engañó, nos engañó a las dos. Le ofrezco la oportunidad de salvar una vida y a cambio obtener libertad y riqueza para usted y su madre», respondió él con calma. «¿Realmente considera eso un engaño? ¿Y si me niego?». La expresión de Blackwood se endureció sutilmente. «El contrato que su madre firmó es legalmente vinculante. Durante 5 años está bajo mi tutela. Si se niega a ayudar a mi hermana, aún deberá permanecer aquí, aunque en condiciones menos favorables». Helena miró nuevamente a la joven dormida. Había algo hipnótico en su rostro sereno, como si incluso en su estado de inconsciencia ejerciera un poder magnético sobre quienes la rodeaban. «¿Cómo funcionaría exactamente?», preguntó finalmente. «¿Cómo se supone que debo entrar en sus sueños?». Blackwood
pareció relajarse ligeramente, como si ya hubiera ganado la batalla. Hay un ritual. No es doloroso, pero requiere valor. Cada noche beberá una pócima preparada específicamente para este propósito y se recostará junto a mi hermana, sosteniendo este espejo. Señaló un objeto cubierto con un paño de terciopelo negro sobre una mesita. Retiró el paño, revelando un espejo de mano con marco de plata oscurecida, decorado con símbolos que Helena no reconoció. El espejo actuará como portal, continuó. Su espíritu viajará al mundo onírico donde Isabela ha estado atrapada todos estos años. Deberá encontrarla cada noche y ayudarla a superar una prueba diferente. ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Si no puedo ayudarla? Los ojos de Blackwood brillaron con una emoción que parecía casi inhumana. Entonces, me temo que su espíritu podría quedar atrapado allí también. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que Helena casi podía sentir su peso físico. La propuesta era una locura, un cuento fantástico sacado de las leyendas que las ancianas del pueblo susurraban en las noches de tormenta. Y sin embargo, la joven dormida era real. Su respiración, aunque casi imperceptible, era real. Y los ojos de Blackwood, fijos en los suyos con una intensidad abrasadora, también eran dolorosamente reales. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto», concedió él. «Tiene hasta mañana al anochecer. La luna llena alcanzará su punto máximo y el ritual solo puede realizarse bajo su influencia». Blackwood cubrió nuevamente el espejo y se acercó a su hermana para acomodar un mechón de cabello que caía sobre su rostro. «Una cosa más, Helena», añadió sin mirarla. «Independientemente de su decisión, le aconsejo que no mencione a nadie lo que ha visto esta noche. La servidumbre es leal, pero algunos secretos deben permanecer entre pocos». Ella asintió, incapaz de articular palabra. Quería salir de aquella habitación, respirar aire que no estuviera impregnado del aroma dulzón que emanaba de la mujer dormida. Blackwood pareció percibir su incomodidad y la acompañó hacia la puerta. Antes de abrirla, tomó suavemente su mano izquierda y le dio la vuelta, exponiendo la muñeca donde había notado el extraño lunar rojizo. «Veo que la marca ya ha aparecido», comentó, rozando con su pulgar la forma de serpiente. «El vínculo ha comenzado a formarse, incluso antes del ritual». Helena retiró su mano bruscamente. «¿Qué marca? ¿Qué vínculo? Cuando dos almas están destinadas a conectarse a través del velo entre mundos, aparecen signos físicos», explicó él con voz suave. «Es una buena señal. Indica que usted realmente es la indicada para salvar a mi hermana». La acompañó de regreso a su habitación en silencio. Cuando llegaron a la puerta, Blackwood se inclinó ligeramente, tomando nuevamente su mano para besarla con formalidad. «Descanse, Helena», murmuró contra su piel. «Mañana será un día decisivo para ambos, para todos nosotros». Tras cerrar la puerta, Helena se dejó caer en la cama, abrumada por todo lo que acababa de descubrir. La historia de Blackwood parecía sacada de un cuento de hadas oscuro, y sin embargo, algo en su interior le decía que había verdad en sus palabras. Observó la marca en su muñeca, que ahora parecía más definida, como si la forma de serpiente se hubiera vuelto más precisa desde la última vez que la examinó. La rozó con los dedos y sintió una punzada, no de dolor, sino de algo más profundo, como si algo dentro de ella resonara con aquel símbolo. Se levantó y se acercó a la ventana. La luna llena brillaba intensamente, bañando los jardines con su luz plateada. En la distancia, creyó ver una figura femenina vestida de blanco caminando entre los setos del laberinto, pero cuando parpadeó, la visión había desaparecido. ¿Era posible que el espíritu de Isabela vagara por los terrenos mientras su cuerpo permanecía dormido? ¿O acaso su mente,
ya sobrecargada por los acontecimientos del día, le estaba jugando una mala pasada. Elena apoyó la frente contra el cristal frío. Tenía menos de 24 horas para tomar una decisión que podría cambiar el curso de su vida o terminarla. Mientras contemplaba la noche, no notó la pequeña figura que se deslizaba bajo su puerta, una serpiente de plata del tamaño de un gusano, que avanzó silenciosamente hasta esconderse bajo su cama. Aquella noche, Elena apenas durmió. Se removía entre las sábanas mientras su mente repasaba una y otra vez la propuesta de Blackwood. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, se levantó y decidió explorar los jardines. Necesitaba aire fresco para aclarar sus pensamientos. Al salir de la habitación se topó con Mateo, quien parecía estar esperándola. «Buenos días, señorita Elena», saludó el niño con una reverencia. «¿Desea que la acompañe al comedor para el desayuno?» «Preferiría dar un paseo por los jardines primero», respondió ella. El rostro del pequeño se ensombreció. «No debería salir sola, señorita. Los jardines son engañosos». «¿Engañosos? ¿Qué quieres decir?» Mateo miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar en voz baja. «Los caminos cambian. A veces las personas entran y no encuentran la salida». Elena estudió al niño con curiosidad. «¿Tú has visto eso?» «Mi madre...» comenzó, pero se interrumpió al escuchar pasos. La señora Rivera apareció al final del pasillo. «Mateo, te necesitan en la cocina», ordenó con severidad. Luego se dirigió a Elena. «El señor Blackwood ha salido por asuntos urgentes. Regresará al atardecer a tiempo para su reunión». Mientras Mateo se alejaba, Elena notó que cojeaba ligeramente. «El niño parece lastimado», comentó. La señora Rivera endureció su expresión. «Tuvo un accidente anoche. Intentó entrar a una de las áreas prohibidas». «¿Qué le sucedió?» «Las reglas de la casa no son caprichos, señorita Vargas», respondió la mujer, ignorando su pregunta. «Se establecen para protegernos a todos». Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Aún deseo ir a los jardines». «Como guste. La acompañaré hasta la puerta trasera, pero le sugiero mantenerse en los senderos principales y regresar antes del mediodía. Los jardines tienden a cambiar bajo el sol directo». Siguió a la mujer por pasillos laberínticos hasta una puerta de cristal que daba a una terraza. Desde allí, una escalinata de mármol descendía hacia los jardines formales, con sus setos perfectamente recortados y estatuas clásicas estratégicamente colocadas. «Recuerde, señorita, los senderos de grava blanca son seguros. No tome los caminos de piedra gris», advirtió la señora Rivera antes de retirarse. Elena descendió lentamente, disfrutando del aire fresco y el aroma de las flores. El día era sorprendentemente cálido para esa época del año. Siguió un sendero de grava blanca que serpenteaba entre rosales y fuentes ornamentales, pero su mente seguía en la habitación circular y la mujer dormida. ¿Debía arriesgarse a entrar en los sueños de Isabela? ¿Qué garantía tenía de que Blackwood decía la verdad? Y lo más importante, ¿qué pasaría si fracasaba? Tan absorta estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había abandonado el camino principal, hasta que notó que la grava bajo sus pies ya no era blanca, sino gris. Se detuvo bruscamente recordando la advertencia de la señora Rivera. Cuando intentó regresar, descubrió con horror que el sendero blanco había desaparecido. A su alrededor, los setos parecían más altos y espesos, formando un laberinto donde antes había jardines abiertos. «No es posible», murmuró girando sobre sí misma. El paisaje había cambiado completamente. Intentando mantener la calma, avanzó por el sendero gris, esperando encontrar alguna salida. Los setos se cerraban a su paso, como si tuvieran vida propia. El sol, que antes brillaba con fuerza, ahora parecía difuminado, como si una neblina invisible hubiera descendido sobre los jardines. Tras lo que pareció una eternidad, el camino la condujo a un claro circular.
En el centro había una fuente seca con la estatua de una mujer sosteniendo una serpiente. El rostro de la estatua era idéntico al de Isabella Blackwood. Elena se acercó, fascinada. Bajo la estatua, una inscripción en latín: Somnum aeternum, sueño eterno. De repente, escuchó una voz infantil cantando. Siguió el sonido y encontró a una niña de unos 6 años, vestida con un anticuado vestido blanco, jugando con una muñeca de porcelana. Su largo cabello negro le recordó inmediatamente a Isabella. «¿Quién eres?», preguntó Elena con suavidad, para no asustarla. La niña levantó la mirada. Sus ojos eran de un ámbar idéntico a los de Blackwood. «Me llamo Isabella», respondió con una sonrisa. «Has venido a jugar conmigo. Nadie quiere jugar conmigo desde que mamá y papá se fueron». Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que esta niña fuera... «¿Conoces a Aurelio?», preguntó cautelosamente. La sonrisa de la niña se desvaneció. «Mi hermano está enfadado conmigo. Dice que es mi culpa que mamá y papá se fueran, pero no fue mi culpa. Fue culpa de la serpiente». «¿Qué serpiente, Isabella?». La niña abrazó su muñeca con fuerza. «La que vive dentro de la casa, la que susurra en la oscuridad. Aurelio dice que no existe, pero yo la he visto. Se come los sueños de la gente». Un ruido entre los setos alertó a Elena. Cuando se volvió, la niña había desaparecido, dejando solo la muñeca de porcelana en el suelo. Al recogerla, notó que tenía una marca rojiza en la muñeca izquierda, idéntica a la suya. Una voz grave resonó desde algún lugar indefinido. «Señorita Vargas, ¿dónde está?». Era el mayordomo. Elena intentó responder, pero descubrió que no podía hablar. Su voz parecía atrapada en su garganta. Los setos a su alrededor comenzaron a moverse, cerrándose como una jaula verde. Desesperada, cerró los ojos y apretó la muñeca contra su pecho. Cuando volvió a abrirlos, se encontraba de nuevo en el sendero de grava blanca, con el mayordomo frente a ella. «Señorita, llevo buscándola más de 1 hora», dijo el hombre con evidente alivio. «El almuerzo está servido y la señora Rivera estaba preocupada». Elena miró a su alrededor, confundida. El laberinto había desaparecido, y con él la fuente con la estatua. «Había una niña», murmuró. «Isabella». El rostro del mayordomo se tornó pálido. «Debe estar confundida por el calor, señorita. Venga, regresemos a la casa». Al bajar la mirada, Elena notó que aún sostenía la muñeca de porcelana entre sus manos. Durante el almuerzo, apenas probó bocado. La experiencia en el jardín la había dejado profundamente perturbada. ¿Había sido real o una alucinación provocada por el estrés? Decidió investigar por su cuenta. Si iba a tomar una decisión sobre la propuesta de Blackwood, necesitaba más información. Aprovechando que nadie la vigilaba, se dirigió a la biblioteca que había visto el día anterior. La estancia era impresionante. 3 niveles de estanterías repletas de volúmenes antiguos, manuscritos y pergaminos. Un globo terráqueo del siglo XVIII ocupaba un rincón, junto a instrumentos astronómicos de bronce pulido. Elena comenzó a examinar los libros, buscando cualquier referencia a maldiciones de sueño o a la familia Blackwood. En la sección de historia local, encontró un volumen titulado «Crónicas de Veracruz, familias notables». El capítulo sobre los Blackwood relataba su llegada desde Inglaterra a mediados del siglo XIX. Aurelio Blackwood I había comprado los terrenos tras hacer fortuna en la minería. El texto mencionaba varios incidentes extraños: sirvientes desaparecidos, rumores de rituales nocturnos y una peculiar maldición que afectaba a las mujeres de la familia. Según el libro, cada generación de Blackwood perdía a una mujer en circunstancias misteriosas. Algunas simplemente desaparecían, otras morían en accidentes inexplicables y algunas caían en un sueño profundo del que nunca despertaban. Un detalle captó especialmente su atención. La esposa del actual Aurelio Blackwood, Elena,
había desaparecido tras dar a luz a su hija Isabela, dejando al viudo con 2 hijos pequeños. Poco después, él mismo murió en un incendio, dejando a Aurelio hijo, entonces un adolescente, como cabeza de familia y guardián de su hermana menor. Helena cerró el libro, perturbada. Si estos registros eran correctos, Aurelio Blackwood debería tener ahora más de 50 años, pero el hombre que conocía apenas aparentaba 30. Continuó explorando la biblioteca hasta que un pequeño libro de cuero negro, oculto tras volúmenes más grandes, llamó su atención. Al abrirlo, descubrió que era un diario personal. La caligrafía, elegante pero apresurada, pertenecía a una mujer, Helena Blackwood. Las primeras páginas describían su vida conyugal, aparentemente feliz, aunque marcada por las excentricidades de su marido. Pero conforme avanzaba la lectura, el tono cambiaba. Helena comenzó a sospechar que su esposo realizaba experimentos prohibidos en el sótano de la mansión. El último pasaje, escrito con letra temblorosa, heló la sangre de Helena. He descubierto la verdad sobre Aurelio. No es un hombre, sino algo que existe entre mundos. Se alimenta de sueños y almas. El ritual que realizó la noche que nació Isabela no era para protegerla, como me hizo creer, sino para marcarla. Necesita su esencia para mantener su juventud. Intenté llevármela lejos, pero él lo descubrió. Ahora debo esconder este diario. Si alguien lo encuentra, sepa esto. La serpiente no es un símbolo, es una entidad. Vive en los espejos y... El texto se interrumpía abruptamente. Helena cerró el diario con manos temblorosas. Las palabras de la niña en el jardín resonaban en su mente. La serpiente que vive dentro de la casa, la que susurra en la oscuridad. Un ruido la sobresaltó. Al girarse, vio a Mateo en la puerta. «No debería estar aquí, señorita», susurró el niño, con miedo en sus ojos. «Si la encuentran con eso...» Helena guardó rápidamente el diario entre los pliegues de su vestido. «Mateo, necesito que me digas la verdad. ¿Qué le pasó realmente a tu madre?» El niño miró nerviosamente hacia el pasillo antes de acercarse. Ella limpiaba la habitación de la señorita Isabela. Un día dijo que había visto algo moverse bajo la cama. «Una serpiente de plata», dijo. Nadie le creyó. Esa noche, el señor Blackwood la llamó al sótano. Nunca regresó. «¿Y tu pierna? ¿Qué te pasó anoche?» Mateo bajó la voz aún más. «Fui al sótano. Quería buscar a mi madre, pero algo me encontró a mí. Algo que se arrastraba por el suelo, brillante como metal, pero vivo como carne». Helena sintió un escalofrío. «Mateo, ¿sabes qué le pasó realmente a Isabela? ¿Por qué duerme?» Los sirvientes antiguos dicen que el señor Blackwood la hizo dormir, que necesita sus sueños para mantenerse joven. Dicen que no es su hermana, sino su hija. El sonido de pasos aproximándose los alertó. «Debe irse, señorita», urgió Mateo. «La señora Rivera viene hacia acá». Helena salió rápidamente, ocultando el diario. Mientras regresaba a su habitación, las piezas comenzaban a encajar. Las insinuaciones sobre la edad de Blackwood, la verdadera identidad de Isabela, la maldición familiar, todo apuntaba a algo mucho más siniestro que lo que le había contado. Al llegar a su cuarto cerró la puerta y sacó el diario para continuar leyendo, pero descubrió con horror que las páginas estaban ahora completamente en blanco. La tinta había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Un súbito mareo la invadió. Se tambaleó hasta la cama, donde se desplomó. La habitación comenzó a girar a su alrededor, y las paredes parecieron respirar, expandiéndose y contrayéndose como un organismo vivo. «El té», murmuró, recordando la taza que había bebido durante el almuerzo. Estaba drogado.
Mientras luchaba por mantener la conciencia, vio algo deslizarse por debajo de su puerta, una serpiente de plata, del grosor de su muñeca, que avanzaba sinuosamente hacia ella. Quiso gritar, pero sus músculos no respondían. La criatura subió por la cama y se enroscó sobre su pecho, mirándola con ojos que parecían contener universos enteros. Cuando abrió sus fauces metálicas, Elena escuchó una voz dentro de su cabeza. «Por fin nos conocemos, Elena Vargas. He esperado mucho tiempo por ti». La oscuridad comenzó a envolverla, pero antes de perder completamente el conocimiento, escuchó cómo la puerta de su habitación se abría. A través de sus párpados entrecerrados, distinguió la silueta de Aurelio Blackwood. No era necesario asustarla así, lo escuchó decir. «La necesitamos cooperativa». «Se estaba acercando demasiado a la verdad», respondió otra voz, femenina pero metálica, que parecía provenir de la serpiente. Leyó el diario de Elena. «Imposible, ese diario fue destruido hace décadas». «Evidentemente no. La chica tiene más recursos de los que creíamos. Será una excelente sustituta». «No es una sustituta», respondió Blackwood con dureza. «Es la llave. La única que puede liberar a Isabela sin romper el pacto». La voz siseante emitió algo similar a una risa. «Sigues aferrándote a ese sueño, Aurelio. Después de todos estos años, ¿realmente crees que queda algo de tu hija allí dentro?» «No hables así de ella». La voz de Blackwood temblaba de ira. «Ella vive, y esta noche Elena la traerá de vuelta». «O quizás», respondió la serpiente, «esta noche tengamos dos bellas durmientes en lugar de una». Elena sintió que la alzaban en brazos. A través de su conciencia fragmentada, percibió que la llevaban por pasillos cada vez más fríos y húmedos, descendiendo hacia las profundidades de la mansión. «Prepara el altar», ordenó Blackwood. «La luna alcanzará su cenit en menos de una hora. ¿Y si se niega cuando despierte?» «No tendrá opción. La marca ya está completa». Elena quiso resistirse, pero su cuerpo seguía paralizado. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara por completo fue un inmenso espacio subterráneo iluminado por antorchas, donde un círculo de símbolos grabados en el suelo rodeaba una plataforma de piedra negra. Y sobre la plataforma, vestida con un camisón blanco inmaculado, yacía Isabela Blackwood, con sus ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en su rostro. Junto a ella, un espacio vacío aguardaba a Elena. Parte 4. La conciencia de Elena regresó lentamente, como si emergiera de las profundidades de un océano oscuro. Parpadeó, intentando enfocar su visión en la penumbra que la rodeaba. El aire era denso, cargado de aromas intensos, incienso, hierbas secas y algo metálico que le recordó a la sangre. Se encontraba tendida sobre una superficie fría de piedra pulida. A su lado, inmóvil como una estatua de mármol, yacía Isabela Blackwood. En el techo abovedado del sótano, un óculo circular permitía que la luz plateada de la luna llena cayera directamente sobre ellas, creando un halo sobrenatural. «Has despertado justo a tiempo». Aurelio Blackwood emergió de las sombras, ahora vestido con una túnica negra bordada con hilos de plata que formaban intrincados símbolos. En su mano derecha sostenía el espejo que le había mostrado la noche anterior. Elena intentó incorporarse, pero descubrió que sus muñecas y tobillos estaban sujetos a la piedra con delgados grilletes de plata. «Esto no era parte de tu historia», dijo con voz ronca. «Hablaste de una decisión, de mi consentimiento». Blackwood se acercó, su rostro parcialmente oculto por la penumbra. «Y lo habría preferido así, créeme. Pero tu incursión en la biblioteca cambió las cosas. Descubriste demasiado». «Leí el diario de Elena», afirmó Elena, observando su reacción. «Sé que Isabela no es tu hermana. Es tu hija». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Blackwood. Elena siempre fue demasiado perspicaz. «Sí, Isabela es mi hija, y ha estado dormida no 25, sino más de 70 años».
Helena sintió que el mundo se tambaleaba bajo esta revelación. Eso es imposible. Pareces demasiado joven y ella... También lo parece, ¿verdad? Blackwood pasó sus dedos por el cabello de Isabela con ternura. El tiempo fluye diferente para nosotros, para los que hemos sido marcados por la serpiente. Como invocada por sus palabras, la criatura plateada apareció, deslizándose desde las sombras para enroscarse alrededor del brazo de Blackwood. A la luz de las antorchas, Helena pudo ver que no se trataba de un animal vivo, sino de algo entre metal y carne, una aberración que desafiaba toda lógica natural. «La serpiente de plata», murmuró Helena. La entidad que mencionaba Helena en su diario. «Una antigua deidad olvidada», explicó Blackwood, acariciando la cabeza del ser con familiaridad inquietante. «Mis antepasados la descubrieron durante excavaciones en Mesopotamia. Le ofrecieron un pacto, juventud y poder a cambio de un sacrificio. Las mujeres de tu familia», dedujo Helena, «una por generación». Blackwood asintió. «La serpiente se alimenta de la esencia vital, de los sueños y esperanzas. Durante siglos, mi familia ofreció a sus hijas, hermanas, esposas. Yo mismo entregué a mi madre cuando apenas era un adolescente. Sus ojos se nublaron con un recuerdo distante. Pero cuando nació Isabela, no pude hacerlo. Era tan pequeña, tan inocente. Intenté engañar a la serpiente, ofreciéndole a otra en su lugar. Helena», susurró Helena, «tu esposa». «Mi sacrificio no fue aceptado», continuó él, con amargura en su voz. «La serpiente exigía sangre de mi sangre, y cuando me negué, castigó mi rebeldía, sumiendo a Isabela en un sueño eterno, atrapando su alma en un laberinto onírico del que jamás podría escapar sola». La criatura siseó, como si comprendiera que hablaban de ella. Sus ojos, dos gemas de ámbar líquido, se fijaron en Helena. «Durante décadas he buscado una forma de romper el pacto sin perder a mi hija», prosiguió Blackwood. «Estudié textos prohibidos, consulté a videntes y brujos, viajé hasta los confines del mundo. Finalmente encontré una solución. Alguien nacido bajo la misma estrella que Isabela, con el mismo patrón astral exacto, podría entrar en sus sueños y traerla de vuelta». «Pero hay algo que no me estás diciendo», insistió Helena, notando la sombra que cruzaba su rostro. «¿Cuál es el precio de ese rescate?» La serpiente se deslizó del brazo de Blackwood y avanzó por la superficie de piedra hasta quedar entre las dos mujeres. Su voz metálica resonó en la mente de Helena. «Un alma por otra alma. Un sueño por otro sueño. El equilibrio debe mantenerse». Blackwood bajó la mirada. «Si logras traer a Isabela de vuelta, tu esencia vital ocupará su lugar en el mundo onírico. Tu cuerpo permanecerá aquí, dormido como el de ella lo ha estado, mientras tu alma vagará por el laberinto de sueños». «Me mentiste», acusó Helena, sintiendo que la rabia desplazaba al miedo. «Nunca pretendiste liberarme después de 100 días. Planeabas convertirme en tu nueva prisionera desde el principio». «No tuve elección», respondió él, y por primera vez Helena vio auténtico dolor en sus ojos. «La deuda con la serpiente debe pagarse. Si no es con Isabela, debe ser con alguien más». Un ruido en la escalera interrumpió la conversación. Mateo apareció, cojeando pero con determinación en su rostro infantil. Tras él, varios sirvientes se amontonaban en la entrada, con expresiones que oscilaban entre el miedo y la resolución. «Suéltela, señor», exigió el niño con voz temblorosa pero firme. «Sabemos lo que le hizo a mi madre, lo que le ha hecho a todos los que descubren la verdad». Blackwood se irguió, su rostro transformándose en una máscara de furia. «¿Cómo os atrevéis a interrumpir el ritual? Volved a vuestras habitaciones inmediatamente». «No más, señor», respondió la señora Rivera, emergiendo entre los sirvientes. «Durante generaciones hemos guardado silencio, hemos servido ciegamente, pero esto termina esta noche». La serpiente se elevó, siseando amenazadoramente,
su cuerpo plateado brillando con una luz propia y siniestra. Varios sirvientes retrocedieron, pero Mateo dio un paso adelante. «Mi madre me contó la verdad antes de desaparecer», dijo el niño. «Me habló del espejo, de cómo funciona realmente». Extrajo de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela que dejó caer al suelo. La tela se abrió, revelando fragmentos de un espejo roto. «Encontré estos pedazos escondidos en la habitación de mi madre. Son del verdadero espejo, ¿verdad? El que no atrapa, sino que libera». Blackwood se lanzó hacia el niño, pero la señora Rivera se interpuso, protegiendo a Mateo con su cuerpo. «¡Corre!», le gritó. El caos estalló en el sótano. Los sirvientes avanzaron mientras Blackwood y la serpiente intentaban contenerlos. Elena forcejeaba contra sus ataduras cuando sintió una presencia a su lado. Mateo había llegado hasta ella y trabajaba frenéticamente para liberar sus grilletes con una pequeña llave. «Mi madre la escondió para mí», explicó entre susurros. «Dijo que algún día sería necesaria». Tan pronto como Elena quedó libre, el niño le entregó uno de los fragmentos del espejo roto. «Tienes que usarlo ahora, mientras la serpiente está distraída. Refléjala directamente bajo la luz de la luna». Elena tomó el fragmento, cortándose ligeramente los dedos en el proceso. Gotas de su sangre mancharon el cristal, que pareció absorberlas, tornándose levemente rosáceo. La batalla continuaba. Blackwood había derribado a varios sirvientes, pero más aparecían desde la escalera. La serpiente se movía con velocidad sobrenatural, atacando a cualquiera que se acercara demasiado. En medio del caos, Elena se arrodilló junto a Isabela. «Voy a ayudarte», susurró, «pero no como ellos planeaban». Levantó el fragmento de espejo, orientándolo para capturar la luz lunar que caía desde el óculo. El rayo plateado rebotó en el cristal, amplificándose de alguna manera imposible y golpeando directamente a la serpiente. El ser metálico emitió un chillido inhumano que reverberó en las paredes de piedra. Su cuerpo comenzó a retorcerse violentamente, como si la luz le causara un dolor insoportable. «¡Detente!», rugió Blackwood abalanzándose sobre Elena. «¡La estás destruyendo! Sin ella todos moriremos». Pero antes de que pudiera alcanzarla, Isabela abrió los ojos. Después de 70 años de sueño ininterrumpido, la joven miró directamente a Elena con unos ojos del mismo ámbar que los de su padre, pero llenos de una lucidez aterradora. «Gracias por encontrarme», dijo con voz serena, como si no hubiera pasado ni un día desde la última vez que habló. «Llevo esperando este momento desde que comprendí la verdad». Se incorporó con una gracia sobrenatural y extendió su mano hacia la serpiente agonizante. «Padre, aléjate de ella. Esta lucha es entre la serpiente y yo». Blackwood se detuvo, paralizado por la visión de su hija despierta. «Isabela, ¿puedes oírme? ¿Me reconoces?» «Siempre te he escuchado, padre», respondió ella sin apartar la mirada de la criatura plateada. «Durante todos estos años escuché tus lecturas nocturnas, tus promesas, tus súplicas. También escuché los gritos de tus víctimas». La joven se levantó completamente, su camisón blanco ondeando como si una brisa invisible la envolviera. «La serpiente me mantuvo dormida, pero no inconsciente. Me obligó a vagar por los corredores de sus dominios oníricos, absorbiendo lentamente mi esencia. Pero en ese proceso también absorbí parte de su conocimiento». Con un movimiento fluido, Isabela tomó el fragmento de espejo de las manos de Elena. «Este objeto no es solo un portal. Es parte de un artefacto antiguo, tan viejo como la propia serpiente. Un arma forjada para mantener el equilibrio entre mundos». La serpiente intentó escapar, deslizándose hacia las sombras, pero Isabela la siguió, implacable. «Durante 70 años aprendí sus secretos. Descubrí que su poder no proviene de los sacrificios, sino del miedo que genera. No necesita alimentarse de almas. Eso es solo una mentira que perpetúa para mantener su control». «Isabela, por favor»,
suplicó Blackwood, acercándose cautelosamente a su hija. Hay cosas que no entiendes. La serpiente nos ha dado longevidad, poder. Nos ha dado una prisión, lo interrumpió ella. Una jaula dorada donde vivimos eternamente, pero sin realmente vivir. ¿Cuántas generaciones de nuestra familia han sido sacrificadas para mantener esta farsa? ¿Cuánta sangre inocente ha manchado nuestras manos? Apuntó el fragmento hacia la serpiente, que ahora se encontraba acorralada contra el altar. Te liberaré, padre, los liberaré a todos. Con un movimiento certero, Isabela lanzó el fragmento. El cristal voló por el aire, reflejando la luz lunar como un rayo de plata líquida, y se clavó en el centro de la cabeza de la criatura. Un sonido similar al cristal rompiéndose resonó en la cámara, y la serpiente comenzó a agrietarse, líneas plateadas recorriendo su cuerpo como relámpagos inversos. ¡No!, gritó Blackwood, lanzándose hacia la criatura. «Sin ella envejeceremos, moriremos». «Como debe ser», respondió Isabela con serenidad. «La vida solo tiene valor porque termina, padre». La serpiente emitió un último chillido antes de estallar en miles de fragmentos plateados que se elevaron como polvo brillante hacia el óculo, desapareciendo en la noche. Con su destrucción, una onda expansiva recorrió el sótano, derribando antorchas y haciendo temblar los cimientos de la mansión. Blackwood cayó de rodillas, observando con horror cómo sus manos comenzaban a envejecer aceleradamente. Las arrugas aparecían en su piel como grietas en porcelana, y su cabello negro se tornaba gris y luego blanco ante sus propios ojos. 70 años, murmuró, mirando a su hija con una mezcla de desesperación y asombro. 70 años buscando salvarte, y tú eras más fuerte que yo todo este tiempo. Isabela se arrodilló frente a él, tomando sus manos ahora ancianas entre las suyas. No buscabas salvarme, padre. Buscabas salvarte a ti mismo del peso de tus propias decisiones. El suelo comenzó a agrietarse bajo ellos. La mansión, construida sobre el poder de la serpiente y sostenida por su magia durante generaciones, estaba colapsando. «¡Debemos salir!», gritó la señora Rivera, ayudando a los sirvientes heridos a dirigirse hacia la escalera. «¡La casa está cayendo!». Elena ayudó a Mateo a levantarse. El niño la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Mi madre, ¿crees que ahora podrá descansar?». «Estoy segura», respondió ella, abrazándolo brevemente antes de volverse hacia Isabela. «Tenemos que irnos ahora». Isabela asintió, pero no se movió de junto a su padre. «Ve con ellos», le dijo. «Yo me quedaré un momento más, pero morirás si te quedas», objetó Elena. Una sonrisa serena iluminó el rostro de la joven. «En cierto modo, morí hace 70 años. Lo que queda de mí pertenece a esta casa, a su historia. Mi tiempo ya pasó, Elena, pero el tuyo apenas comienza». Grandes bloques de piedra comenzaron a caer del techo. Blackwood, ahora completamente transformado en un anciano de apariencia frágil, alzó una mano temblorosa hacia el rostro de su hija. «Perdóname», susurró. Isabela besó su frente. «Hace tiempo que lo hice, padre». Elena quería insistir, suplicarles que la acompañaran, pero algo en la mirada de Isabela le dijo que sería inútil. Esta era su elección, su forma de encontrar paz después de décadas de cautiverio. «Gracias por encontrarme», repitió Isabela, mirando directamente a Elena. «Ahora vive la vida que a mí me fue negada». Con el corazón encogido, Elena tomó la mano de Mateo y corrió hacia la escalera, uniéndose a la procesión de sirvientes que huían. Detrás de ella escuchó el estruendo de más derrumbes, pero no miró atrás. Emergieron a los jardines justo cuando la mansión comenzaba a desplomarse sobre sí misma. Un ruido atronador llenó la noche mientras las torres se derrumbaban y las paredes centenarias cedían. Los laberintos de setos se marchitaban a ojos vista, como si la vida que los animaba se hubiera extinguido súbitamente.
Elena abrazó a Mateo mientras contemplaban la destrucción de Mansión Blackwood. Entre los escombros creyó ver dos figuras abrazadas, inmóviles como estatuas en medio del caos. Un anciano y una joven de blanco, unidos finalmente en la muerte como no pudieron estarlo en vida. El amanecer encontró a los sobrevivientes reunidos en la playa al pie del acantilado. La marea había comenzado a subir, borrando sus huellas en la arena, mientras el sol naciente teñía el horizonte de tonos anaranjados y rosados. Elena observó la marca en su muñeca. La forma de serpiente se había desvanecido, dejando solo una cicatriz pálida que parecía antigua, como si hubiera estado allí toda su vida. «¿Qué harás ahora?», preguntó la señora Rivera, que parecía haber envejecido 10 años en una noche. Elena miró hacia el pueblo que se perfilaba en la distancia. «Volver con mi madre, contarle lo sucedido. Después, no lo sé. Puedes quedarte conmigo», sugirió Mateo tímidamente. «Mi tía vive en el pueblo. Dijo que podía ir con ella si alguna vez mamá no volvía». Elena sonrió, revolviendo el cabello del niño. «Te visitaré a menudo, lo prometo». Mientras el grupo comenzaba a caminar hacia el pueblo, Elena se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia los restos humeantes de la mansión. Por un instante le pareció ver a Isabela de pie entre las ruinas, su vestido blanco ondeando en la brisa marina, sonriendo con la libertad de quien finalmente ha encontrado la paz. «Gracias», susurró Elena al viento. Luego se volvió y continuó su camino, dejando atrás la oscuridad de Mansión Blackwood. Delante de ella se extendía un futuro incierto pero libre, un lienzo en blanco donde escribir su propia historia, sin maldiciones ni pactos antiguos que condicionaran su destino. Y mientras caminaba bajo el sol naciente, con la mano de Mateo firmemente agarrada a la suya, Elena supo que los verdaderos monstruos no eran las serpientes sobrenaturales ni las criaturas de la noche, sino los pactos que hacemos con nuestros propios miedos, las prisiones que construimos con nuestras ambiciones. La mansión había caído, pero ella había emergido de sus ruinas, como un fénix de las cenizas, lista para comenzar de nuevo.